Bien, vamos a continuar con el programa. Y entonces, en la primera parte he señalado que hay un responsable y el responsable número uno ciertamente es el Poder Ejecutivo. He hablado de Coopera Perú, me he referido al Ministerio de la Producción, quien es el responsable justamente de fijar la línea maestra, quien debe tener el plan nacional para poder garantizar la articulación de estas más de 5 millones de micro y pequeñas y medianas empresas existentes en nuestro país. Y lo otro, he señalado al Congreso de la República como un brazo responsable en el tema de la fiscalización y la legislación, es decir, el dotar de los instrumentos jurídicos, que a decir verdad estamos cargados de un paquete de leyes. Hay que recordar en el caso del nacimiento del viceministerio MIPE, estábamos hablando con la 28015, la 1086, hoy estamos hablando de la 30056, es decir, por hablar de las leyes maestras, para no detenerme en, digamos, en las que participan las MIPES y que están obviamente consideradas en algunas otras normas. Pero dentro de ese contexto hay que hacer también una parte de responsabilidad del sector privado. Y aquí, por ejemplo, en la parte gremial, donde la dirigencia de las micro y pequeñas empresas está tan diverso, tan diversificado, tan, digamos, disperso es la palabra, tan disperso, que no logra asumar fuerzas. En consecuencia, por un lado están haciendo el esfuerzo para lograr objetivos internos, llámese la compra de un terreno, de un mercado, de un local industrial, de algún sector, como el caso de metalmecánica, la cual me parece que es uno de los más relevantes. En el caso de los parques industriales, un tanto haciendo saneamiento físico legal, tienen problemas con algunas propiedades. Entonces, esto no está dando lugar para poder fortalecer una institucionalidad y liderazgo nacional. Muy poco se puede leer en los medios de comunicación, ya sea radiales, o escuchar en la radio, o ver en la televisión, o leer en los medios escritos, incluyendo el internet. Es poca la participación, en este caso, de la dirigencia de la micro y pequeña empresa. Entonces, allí es donde necesitamos empezar a trabajar, y urgente, porque los gobiernos que han estado, el que está actualmente, el gobierno de turno, y quienes van a asumir seguramente en el próximo ejercicio 2016, va a suceder algo similar. Desde el año 90, para recordar, cuando se forma la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Micro y Pequeña Empresa, el CONAMIPE, pero antes de ello estábamos hablando de la PEMIPE, una institución que logró caminar casi por todas las regiones del Perú. El CONAMIPE tuvo su momento y de igual forma cruzó ciertas fronteras regionales y empezó a trabajar. Ahora de cuando en cuando hacen algún pronunciamiento, pero entendemos sin renovación de la directiva, sin mayor propuesta conjunta, digamos, entre gremios de la micro y pequeña y mediana empresa del país. Esto nos lleva a nosotros también a hacer un mea culpa. Nosotros hemos elegido un consejo directivo que lidera nuestro colega Dalmacio Hidalgo Orochi. Me estoy refiriendo al Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a CONPIMEP. Ciertamente hacemos ahí un reconocimiento de nuestra debilidad. Nuestro consejo directivo muy poco ha producido, seguramente por la distancia, por encontrarse en regiones. Este hecho nos está llevando, sobre todo al quien habla, a asumir el nuevo reto a pedido de los dirigentes de varias regiones, de volver a asumir la presidencia, y la verdad es que no es tan fácil cuando hay que regularizar los temas jurídicos, hay que fortalecer o recuperar la confianza entre las dirigencias. Nosotros hemos estado en 23 regiones, hoy estamos en 18, se han excluido, algunos de ellos de 5 regiones están en otras actividades, y al final, pues si no tienen esa visión y esa convicción de ser líderes, definitivamente van a optar por sus actividades propiamente dichas, que son actividades empresariales. No debemos de desmayar a nuestros amigos dirigentes de la micro, pequeña y mediana empresa, estar
dentro de Compimep o estar dentro del CONAMIPE o dentro de la PEMIPE o dentro de la PELIMA o dentro de la Coordinadora Lima Norte o de la Confederación Nacional que ha sido formada hace poco tiempo, promovida por el congresista Ángel Neira, independiente en qué institución se encuentre, lo que creo es que hay que fortalecer en una línea, en una visión Perú. Lo que nosotros necesitamos es que estas 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas tener la capacidad primero de entender el objetivo número 1, es desarrollar economía competitiva, es decir, ser capaces de formar empresas competitivas, donde incorpore información actualizada, tecnología, donde incorpore conocimiento o transfiera también el conocimiento, número 1. Número 2, donde tenga la capacidad justamente de asociarse, que esto es el elemento fundamental para garantizar el desarrollo de una empresa. Si no puedo ser solo y no puedo quedarme mirando un solo círculo, tengo que mirar justamente el cómo puedo ser competitivo con el mundo. Mi problema no es cómo voy a competir con mi vecino, el tema no es cómo voy a competir con la otra región, el tema es cómo nos convertimos en empresarios competitivos ante los ojos del mundo. Reitero allí un solo ejemplo, cuando el ES Bank de Miami, un banco de más de 100 años de presencia en el mundo, en más de 46 países, se comunica con nosotros y dice, tenemos nosotros el ES Bank con el Exim Bank, que es el equivalente a COFIDE en los Estados Unidos, la misión de colocar dinero, créditos para financiar importaciones de maquinaria y equipo de los Estados Unidos a los países con quien Estados Unidos tiene tratados de libre comercio. Definitivamente, decimos nosotros, el Perú, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, vamos a aprovecharlo. Las modalidades de pago cada 6 meses, posible periodo de evolución hasta 7 años, posible periodo de gracia hasta 2 años, promedio que podría darse en los intereses 6.5 al año, es decir, ventajas importantes, financiado el 85%, 15% la aporta el comprador de la máquina o el equipo. ¿Por cuánto de dinero? Por lo que calificas. Es decir, tu operación puede ser por $500,000, $1 millón, $2 millones, más de $2 millones. Pero ¿cómo se puede lograr eso? A través de la asociatividad. Porque no vas a comprar, tú quieres comprar una troqueladora, una remalladora, una pretinadora, una fresadora, un torno o un equipo de automotriz. No tienes realmente las condiciones como para poder embarcar un container solo o no calificas para traer todo un container solo, pero sí puedes lograrlo a través de la asociatividad, a través del consorcio, a través de la asociación, a través de la federación, a través de la cooperativa, a través de las formas que crean conveniente de asociarse. Hay varias formas de asociatividad de acuerdo a la ley peruana, pero tiene que ser asociatividad. Entonces, ese es el componente número 2, asociatividad. El componente número 3 es tener gremios sólidos que podamos presentarnos ante la presencia de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el propio gobierno central y poder incidir con propuestas concretas y coherentes. ¿Cuáles son esas propuestas concretas y coherentes? Uno está sujeto a tu realidad regional o a tu realidad local y otro está sujeto a la realidad nacional. Por el lado, en el caso de Compimep, nosotros propusimos en el año 2008 la creación de 7 ciudades industriales en el Perú y 3 parques industriales especializados. Y uno de esos parques industriales especializados se refiere al Parque Industrial de la Madera en Ucayali, donde realmente se pueda llevar desde lo que es ciertamente la tala de árboles con reforestación acompañado, la transformación, valor agregado, usar la propia viruta de la madera a ser generador de energía eléctrica limpia y con ello traer a Lima no los troncos que hoy traemos con un 50% de agua, sino traer
listo para hacer los ensamblados de los tipos de muebles o puertas u otros. Y la otra parte de la producción vía Ucayali, Amazonas, salir al mundo internacional, a los mercados internacionales. Un mercado especializado. Y las 7 ciudades industriales, entre ellos señalamos 2 en Lima, una en Lima Norte y uno en Lima Sur, por el mismo hecho de los indicadores con los que contamos de la cantidad de micro, pequeñas, medianas empresas manufactureras que existen. Y entre ellas, en Lima existen más de 100 curtiembres que están obviamente contaminando y trabajando la mayoría en la clandestinidad, de las cuales solamente hay una que cuenta con el PAMA, es decir, que cuenta con las certificaciones, con toda la legalidad del caso. Esto es una preocupación cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo industrial limpio y de cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí hay un problema que tiene que trabajar el Ministerio de la Producción, pero ¿quiénes tienen que estar ahí a la mano? ¿Quiénes tienen que estar presentes? Somos las organizaciones, por eso la importancia de la asociatividad, de definir proyectos específicos y tocar la puerta para poder garantizar que esto se logre y se cumpla. Finalmente, en el hecho del mercado, por ejemplo, la ley que se dio, la 28015, se establecía un promedio de 40% de las compras del Estado a la micro y pequeña empresa, pero la gran pregunta era, ¿40% de qué? 40% de las compras del Estado es término genérico, porque la micro y pequeña empresa pues no produce, para decir, municiones, no produce armas, no produce vehículos, y hay otros productos que obviamente compra el Estado y las micro y pequeñas empresas y medianas no los produce. Entonces, se tenía que haber definido. Frente a ese vacío de la ley, definitivamente se ha dejado ahí y se ha dado pase a dar otras formas como las compras denominado Mi Perú. Bueno, vamos a una pausa. La pelota está en la cancha de los dirigentes y también de los políticos y, por cierto, de quienes están en el gobierno de turno.